Vamos a continuar con la enseñanza. Estamos aprendiendo todo este tiempo acerca de la persona de Jesucristo, y esto sí o sí nos lleva a nosotros a estudiar y a comprender, de acuerdo a la palabra de Dios, acerca de los oficios de Jesucristo nuestro Señor. Y Él ha manifestado claramente o se ha revelado en la Escritura tres oficios, tres características esenciales como profeta, como sacerdote y como rey. Entonces tenemos que tener en cuenta de que esta obra que Él hizo estando acá en la tierra la manifestó con exactitud, con perfección, y creemos que era necesario profundizar aún más. ¿A cuánto le está haciendo bien conocer quién es nuestro Señor realmente y qué es lo que Él hizo y lo que hace? Bueno, hemos visto ya estos dos últimos miércoles acerca ya de lo que es el reino. Si Él es rey, debemos conocer acerca del reino. Y hemos tomado la base inicial o una introducción, lo que es reino, en el contexto histórico. Hemos visto en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 y parte del 8, en cuanto a lo que es el contexto histórico, que tenía que ver principalmente con gobierno, con autoridad, puesto que el sueño de Nabucodonosor hablaba de gobierno, hablaban de 4 reinos diferentes que hemos hecho mención y que hemos estudiado a través del tiempo que nos tocó estudiar en la escuela secundaria sobre lo que era la vieja Europa. Babilonia luego era conquistada por los medos y los persas, luego caía bajo el imperio griego, y por último el imperio romano se hacía cargo de todo lo que era la antigua Europa. Y esta visión de Daniel, esta interpretación del sueño de Nabucodonosor que Daniel da, mostraba de que una roca no cortada por mano de hombre caía desde los cielos y desmenuzaba totalmente esa estatua que había visto, y hablaba claramente de la aparición de un reino que se extendía a toda la tierra, se hacía grande y nadie podía vencer, nadie podía destruir este reino, y obviamente estaba hablando del reino de Jesucristo. Entonces, tomando estos contextos históricos, habíamos hecho un repaso de que para que haya un rey se necesita ¿qué cosa? Un reino. ¿Qué es un reino? Es el territorio donde ejerce su dominio, su autoridad y por supuesto la influencia de su autoridad para un reino. En esta noche vamos a seguir profundizando, y puesto que habíamos concluido la vez pasada con la necesidad de entender de que el reino de Jesucristo es prioritario de que la iglesia sepa, conozca de qué se trata, porque Jesucristo ha venido a este mundo y ha cumplido una tarea muy importante en cuanto a esto. Fue su mensaje, fue lo que Él enseñó desde que comenzó su ministerio, y la única manera de que alguien puede entrar al reino de los cielos es por medio de la regeneración, del nuevo nacimiento, ¿sí? Jesús dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios, ni puedes ver el reino de Dios. Por lo tanto, vemos acá de que el reino es un reino espiritual, y el concepto de reino no fue un invento del hombre, no es terrenal, sino que es celestial. Y hoy quiero que recuperemos como primera instancia lo que es el concepto del reino. Ese concepto que ha sido perdido por la iglesia a causa de los distintos comportamientos de educación y cultura que ha habido a través de los tiempos, y se ha olvidado la gente porque las influencias de este mundo han hecho dejar de lado lo que es el reino. Entonces, un rey tiene un territorio, y un territorio que es donde ejerce su autoridad y su dominio se llama reino, y ese reino está compuesto por súbditos que viven en el reino bajo las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos, los decretos y la soberanía de un rey. Ahora, es importante, amados hermanos, entender que todo ser humano, absolutamente todo ser humano, busca consciente o inconscientemente un reino.
Porque un reino es una organización, es un sistema organizado donde alguien que es un rey influencia con su autoridad y su poder, su cultura, su esencia, su naturaleza, haciendo que los que viven en el reino puedan ser impregnados de esa conducta del rey y todos se identifiquen. Ahora, fíjense ustedes, hermanos, que todo ser humano, consciente o inconscientemente, busca estar agrupado en sociedad. El hombre no sabe vivir solo, necesita siempre estar agrupado en sociedad. El hombre también busca quien lo gobierne, siempre va a buscar alguien que sea superior a él para que establezca gobierno. Porque, ¿qué es lo que el hombre por naturaleza demanda? Seguridad, protección, alimento y desarrollo de su ideal. Fíjense ustedes de que todo esto no es otra cosa más que característica de un reino. Y entender el reino de Jesucristo no es otra cosa más que empezar a ver la palabra de Dios, porque es donde se revela todo. ¿Por qué digo que Jesucristo, que Dios es el que trajo a este mundo el concepto del reino? Lo vamos a ver desde Génesis, que en verdad todo ha sido revelado allí y podemos extraer principios extraordinarios. Hay un versículo que siempre lo hemos citado, Isaías 46, 9 y 10, que dice que nuestro Dios es único y no hay otro como Él, que anuncia el final desde el principio, ¿sí? Génesis es el principio de todas las cosas, incluyendo el principio del final, ¿sí? Todas las cosas están reveladas en Génesis, por eso es que tiene ese nombre. Génesis significa principios. Si nosotros queremos comprender lo que es el concepto de reino, o mejor dicho, recuperar, la iglesia debe recuperar el concepto de reino, sí o sí necesitamos nosotros estudiar la palabra de Dios desde el Génesis, haciendo referencia a lo que Dios ha revelado, lo que es reino. ¿Por qué? Primeramente vamos a ver de que para que haya un rey debe haber un territorio donde puede ejercer su dominio y su autoridad de todas las cosas. El concepto del reino comienza en Génesis capítulo 1, cuando Dios manifiesta el deseo de su sola soberanía de crear el territorio. Dice Génesis 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos nosotros de que Dios es el creador, pero también es el dueño absoluto de todas las cosas, porque es el creador y el que sustenta todas las cosas. ¿Por qué es creador? Porque la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos creen que Dios creó los cielos y la tierra? Nadie tiene duda, ¿no es cierto? O hay mucha gente que puede afirmar su creencia en teorías. La teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, pero son simplemente teorías. Nadie puede garantizar que esto sea así como las teorías lo dicen. Pero la Biblia es el único libro que dice sin ninguna duda, con total y absoluta certeza, que el que creó los cielos y la tierra fue Dios. Y ahí empezamos a ver nosotros de que la autoridad y la superioridad que Dios manifiesta del solo hecho por ser un creador, da la garantía de que nosotros podemos empezar a entender, a comprender y a recuperar el concepto del reino cuando nosotros verdaderamente creemos que es Dios el creador de todas las cosas. ¿Usted cree que Él es el creador de todas las cosas? Entonces podemos entrar a recuperar el concepto del reino. ¿Por qué digo que se ha perdido el concepto del reino? Acuérdense que nosotros, los que somos occidentales, los que tenemos una cultura democrática, no tenemos una cultura monárquica, nunca hemos vivido en un reino terrenal,
no tenemos conducta ni práctica de reino, estamos nosotros acostumbrados a emitir nuestro voto para poner a quién va a ser el que nos va a gobernar, y el reino es todo lo contrario. El rey determina quién va a vivir en su reino. Fíjese qué diferente que es todo esto. Cuando nosotros elegimos un gobernante, lo elegimos bajo estatutos y bajo constituciones nacionales. Sin embargo, nosotros vemos que el reino de los cielos tiene su constitución y que es totalmente diferente a las constituciones que cualquier nación tiene. Nuestra constitución nacional dice, nosotros, ¿así dice? Dice, los representantes del pueblo de la nación argentina, unidos por un Congreso General Constituyente. ¿La conoce la Constitución? O por lo menos la introducción, ¿sí? Bueno, usted sabe que la Constitución habla del derecho del pueblo y la autoridad del pueblo para elegir su gobernante. Sin embargo, la Constitución del Reino de los Cielos no dice nosotros, sino dice yo, Jehová. Habla de que Él es el dueño, porque Él es el autor, Él es el creador. Y fíjense ustedes de que nosotros elegimos a un gobernante que por constitución dice que tiene un inicio de su gestión y un final de su gestión, ¿sí o no? Sin embargo, a un rey no se le puede poner final, ni tampoco inicio. ¿Sabe cuándo comienza a ser rey una persona? Cuando muere el rey y aquel príncipe que nace, ya nace en realeza. ¿Me entiende? Nace en realeza y es el heredero del trono. Eso es lo natural. Muy bien, nosotros hemos sido renacidos del Espíritu, hemos nacido con una realidad que antes no la teníamos, la realeza. Por eso dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Lo va entendiendo? Y nuestro reinado, porque Cristo es el Rey de los reyes, Cristo es el Rey eterno, nuestro reinado en Cristo Jesús y por Jesucristo también es eterno. O sea que no va a haber ninguna constitución humana que pueda poner fin a tu reinado, porque nadie puede poner fin al reino de Jesucristo. Lo dilatado de su imperio y su gran poder no tiene límites, no tiene fin, dice Isaías capítulo 9. Entonces, Dios es el creador, es el que ha creado el territorio para ejercer su dominio, ¿sí o no? Dios creó los cielos y la tierra. Al ser el creador, le da el título de poseedor, de dueño. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Me está entendiendo? Habla de él, él es el creador, por eso él es el dueño, es de Jehová, la tierra y su plenitud. Todo lo que existe, hemos cantado, es por él y para él. Y fíjense ustedes que entender este principio del reino, ya comenzamos a recuperar un concepto. El concepto es que Dios ha creado una tierra, un territorio, donde la extensión de ese reino, que es el reino de los cielos, un reino invisible, se transforme en un reino visible. Por eso es que el Génesis capítulo 1, donde manifiesta claramente la creación de Dios y pone la evidencia de todo lo que Dios hizo, era necesario de que alguien reinase, gobernase sobre lo que Él había creado. Y fíjense ustedes que Dios, siendo el dueño de todo, Él decidió crear a quién debía señorear sobre la tierra. ¿A quién creó Dios? Adán. Ahora, fíjense ustedes que es necesario repasar o retener algunos principios importantes acerca del reino.
Vamos a ver primeramente que el reino no es un invento del hombre, sino que es traído desde los cielos. Por eso es que el hombre siempre ha buscado agruparse en sociedades. En Génesis capítulo 4 habla de clanes, ¿sí? Estaban los hijos de Jubal, que eran todos los encargados de la música, dice, ¿sí? ¿Y dónde se potencializa esos clanes? Cuando se juntan en Génesis capítulo 11, todos los que habían decidido salir y establecerse en la tierra de Sinar, hacer una ciudad, edificar una torre, ponerse un nombre. Todo eso es una idea de reino. ¿Por qué? Porque es una organización bajo el liderazgo de alguien, respetando las leyes, respetando las conductas, respetando todas las cosas que el hombre por naturaleza busca. El hombre no puede vivir sin ley, hermanos. ¿Sabían ustedes? El hombre no puede vivir sin ley. ¿Por qué se cree ustedes de que la naturaleza del hombre siempre ha sido ponerse bajo un gobierno, bajo una identidad? Hay naciones que se identifican por sus creencias religiosas, ¿sí? Hay naciones como la India que veneran a la vaca, otros al elefante. Otras etnias o pueblos originarios que adoran al sol o a la tierra, ¿sí o no? Hay culturas aborígenes que claramente hay un cacique que gobierna y hay reglas y leyes y por estudios, por naturaleza siempre buscan estar bajo el dominio y bajo el cuidado o la organización de lo que es un reino. Nada más que ellos no lo saben. Es un sistema de gobierno que la persona por naturaleza busca. Toda persona dice, yo hago de mi vida lo que quiero. Fíjense que tampoco es así. Porque el hombre que diga, yo no voy a estar bajo ningún régimen, déjeme decirle de que a la hora de venir el frío, una estación que gobierna, el hombre se tiene que abrigar. ¿Sí o no? Y cuando venga el calor, el hombre tiene que buscar alivio del calor. ¿Por qué? Porque todas las cosas de la creación creada por un Dios de gobierno manifiesta gobierno. Siempre. ¿Usted vio alguna vez que el sol decidió salir a las 6 de la tarde porque no tenía ganas de salir temprano? No, porque aún la creación está puesta con el orden y la inteligencia y la sabiduría que Dios la puso. Y la palabra dice que desde el día que Dios puso todas las cosas, hasta el día de hoy siguen sucediendo de la misma forma. Entonces, el concepto de reino que tenemos que recuperar es el concepto que la Biblia muestra y enseña, porque nunca vamos a entender lo que es el reino de Jesucristo, nunca vamos a comprender lo que es nuestro Rey de Gloria, si no empezamos a recuperar en nosotros el concepto. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Por qué Dios revela de esta manera? Hoy vamos a estudiar un poquito, bastante, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, porque allí Dios muestra lo que Él quiso revelar de lo que es un sistema de gobierno de un territorio para ejercer dominio. Muy bien, Dios es el creador, ¿sí? Pero también vemos que Él es el dueño. Génesis 1:1 hemos visto que es el creador. Pero vemos en el capítulo 1 de Génesis, versículo 26, que Dios es el que revela la primera idea del concepto de gobierno. Génesis 1:26, Dios en su pluralidad, Elohim, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es el propósito de crear al hombre? Para señorear sobre todo lo que Dios había creado, y ese era el propósito que Dios revelaba. Dios empieza a manifestar en la creación que alguien debía ejercer dominio y control, cuidado, señorío sobre todo lo creado. Dios crea el territorio, pero ahora pone el gobierno establecido. ¿Me van siguiendo? Entonces, en el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos,
llenad la tierra, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense ustedes que Dios, una vez que dijo el propósito de por qué crear al hombre, identifica la función del hombre. El hombre no es el dueño, pero sí, originalmente, antes de la caída, Dios determinó de que aquel ser que acababa de crear tenga el dominio y la autoridad de gobernar el territorio que Dios había creado. ¿Se está entendiendo? O sea, el hombre no puede gobernar sobre el reino de los cielos, el reino invisible, pero Dios extendió ese reino invisible al crear la tierra y puso al hombre en gobierno sobre la tierra. El concepto de gobierno lleva implícito en este capítulo 1 y capítulo 2 muchos factores que nos da a entender a nosotros que aquel Edén, aquel paraíso que Dios había creado y que puso al hombre para gobernar, habla claramente de la conducta de lo que es el reino de los cielos que Jesucristo proclamó cuando Él vino a esta tierra. Vamos a ver algunos puntos importantes. No tan solo Dios creó, no tan solo Dios es el dueño, no tan solo Dios dio el concepto, el primer concepto de reino, de gobierno, sino que también Dios calificó, aprobó que ese concepto era realmente bueno. En el capítulo 1, versículo 31 dice, ¿qué cosa? Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era como bueno en gran manera, perfecto. Dios había hecho bueno en gran manera. ¿Qué significa esto? Que solamente el autor, solamente el dueño, solamente el que imparte autoridad puede calificar o descalificar lo que se hace. Como esto lo había hecho Él y lo había establecido Él y se lo había propuesto Él, calificó Él que esto era bueno. O sea, que lo que vemos nosotros acá, que toda persona que comienza a entender y a vivir con la mentalidad y la conducta del reino, representando y viviendo como una persona escogida para el reino de los cielos, es aprobada por Dios. Esto es lo que dice Pablo. Procura presentarte aprobado delante de Dios. Ahora, fíjense ustedes, hermanos, que Dios no tan solo hace esto, sino que imparte autoridad. Jesús le dijo a Pilato, tú no tendrías autoridad sobre mí si no te hubiese sido dado por mi Padre que está en los cielos. Para poder ejercer autoridad y dominio el hombre sobre lo creado, no era posible si Dios no le impartía autoridad. Fíjense ustedes de que Dios le dio autoridad sobre todas las cosas creadas cuando Él los bendijo. ¿Sabe lo que es la bendición? La bendición es la confirmación y la autorización para hacer algo bajo la autoridad del Padre. Cuando alguien es bendecido por Dios, está siendo invitado a cumplir el propósito de Dios con el respaldo que Él te da. Por esa razón es que cuando buscamos, por ejemplo, la bendición matrimonial delante de Dios, estamos recibiendo la aprobación de Dios para comenzar una nueva etapa de vida. Cada vez que nosotros buscamos que Dios nos bendiga, estamos nosotros buscando el respaldo de Dios para hacer estas cosas. Pero muchos han reducido la palabra Dios te bendiga o bendecido de Dios o te bendigo como simplemente un saludo. Lo que estamos diciendo es que nosotros, para poder vivir manifestando el reino de Jesucristo en este mundo, necesitamos la autoridad, el respaldo, como Jesús le dijo a sus discípulos, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El respaldo, yo estoy con ustedes, es el Rey el que está con nosotros. ¿Se entiende? Muy bien, ¿qué vemos? Vamos a descubrir en este huerto del Edén la revelación del reino, porque vuelvo a repetir, el hombre busca territorio, el hombre busca desarrollar su ideal, su potencial, el hombre busca seguridad, el hombre busca protección, el hombre busca identidad, el hombre busca comunidad.
Es natural. Pero ¿qué vemos nosotros en el diseño de Dios? Es un principio esto del huerto de Dios. Vamos a ver primeramente el capítulo 1, versículo 11, que Dios provee, es un Dios de providencia y producción en el reino. El reino de Jesucristo, el reino de los cielos, está revelado en el huerto del Edén, como siempre lo ha visto Isaías y como ha sido profetizado por el mismo Señor Jesús y lo que Juan también vio en la revelación. ¿Qué dice el versículo 1? Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, que vemos que tiene la tierra producción, riquezas. La tierra manifiesta la providencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Ya vamos a ver qué es la manera en que Adán podía alimentarse, con autorización y permiso de Dios. Versículo 12, vemos el resultado de lo que él dijo. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué vemos nosotros? De que la revelación del reino también manifiesta providencia, también Dios manifiesta sustento, también hay un principio de economía. Usted si tiene una semilla en la mano, ¿qué ve? ¿Una semilla? Yo veo un bosque, porque dentro de esa semilla, si lo planto, ¿qué hay? Un árbol, y dentro de ese árbol hay fruto, y los frutos hay más semillas. Y si yo siembro más semillas, ¿qué voy a tener? Más árboles, que dan más fruto y que dan más semillas. Y que yo puedo tener un bosque, no es una semilla, es un bosque. ¿Pero qué necesito? Que germine. Necesito territorio, necesito tierra. Aún hasta una simple semilla muestra la revelación de Dios de lo que es la producción del dominio y del territorio. Fíjense ustedes que una semilla sin la tierra, sin el territorio, no puede multiplicarse. Ustedes saben que nosotros hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo, pero permanecemos en la tierra para extender el reino de Dios. Porque hay un dominio, porque hay un territorio donde se tiene que manifestar el por qué el Señor te salvó. Fíjense ustedes que vemos la providencia de Dios, pero también nosotros vemos que Dios establece tiempo para cada cosa creada en el huerto del Edén. Habla también del dominio y del control de las cosas que Dios ejerce. El versículo 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales, escuchen, de señales, ¿para qué? Para las estaciones, para días y para años. Fíjense ustedes que Dios es el que determinó y establece días, años y estaciones. ¿Cuántas estaciones tenemos nosotros en la tierra? 4 estaciones, 2 estaciones de transición y 2 estaciones definidas. ¿Cuáles son las estaciones definidas? Invierno y verano. ¿Y cuáles son las de tránsito? Otoño e invierno, otoño y primavera. ¿Qué hace estas estaciones de tránsito? Nos van amoldando, adaptando, acostumbrando para que no haya un cambio brusco, no haya un cambio repentino. Las estaciones de transición son para ir amoldándonos a lo definido. Esto también es un diseño de gobierno. En el reino establecido de Jesucristo sobre la tierra, también lleva una transición. Por eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, nuestro autor y consumador de la fe. Quiere decir, miren a Jesús, presten atención a Jesús. Aquel Dios que vino a nacer desde lo más pobre llegó hasta el trono. Eso es una transición, desde un lugar hasta otro. Vino a este mundo, pero es el Señor que se sentó a la diestra del Padre. Y hay una transición, hay un camino marcado, una dirección marcada para todos aquellos que han sido puestos en el camino de santidad, como dice Isaías 35,
que por más torpe que seamos, no nos vamos a salir de allí. Por eso dice la palabra, el que venciere, Apocalipsis 3:21, le daré que se siente conmigo en mi trono. Está hablando de una culminación, de una transición. ¿Pero de dónde nos saca el Señor? Del reino de las tinieblas. Y comenzamos una transición. La vida de un cristiano no es un estancamiento. Lo que estanca es la vida religiosa. La vida de un cristiano vive en un reino, tiene una mentalidad de reino, donde es producción permanentemente, donde es transición permanentemente. Y acá lo dice, diseño de capítulo 1, versículo 14, de que Dios establece señales para transiciones, para estaciones, para días y para años. Y dice acá el versículo 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. E hizo Dios grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que es el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas, y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y dice, y para señorear en el día y en la noche, y separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Él establece el tiempo. ¿Lo ven? Él establece todo esto, sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué entendemos? En el reino que Jesucristo trajo a este mundo, también tiene tiempo establecido para cada cosa. ¿Ustedes creen que Jesús hacía las cosas porque Él quería? No, Él estaba bajo autoridad del Padre. Y cuando Él cumplió cada cosa, la hizo porque la hora había llegado. Incluso hasta para comenzar a predicar, Él dijo, la hora ha llegado, el reino de los cielos ha venido, arrepiéntanse. ¿Me están entendiendo? Una característica muy importante para entender. ¿Qué estamos haciendo? Introduciéndonos ya al concepto de reino. Vamos a empezar a conocer varios conceptos. Economía del reino, estatutos del reino, decretos del reino, leyes del reino, organización del reino, jerarquía del reino. Vamos a ver representación del reino. ¿Cómo representamos el reino nosotros? Pero todo eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Hoy estamos introduciéndonos ¿a qué? A recuperar el concepto del reino, que la iglesia simplemente ha anidado un concepto de culto y de religión, pero no sabe vivir como súbditos de un reino. Muchos dicen, bueno, cuando Cristo venga va a empezar el reino. Y amados hermanos, la Biblia dice que Cristo ya está sentado a la diestra del Padre, está sentado en su trono. Yo creo que Cristo ya gobierna. Por lo menos yo he sido llamado a ser obedientes al gobierno de mi Cristo. Y la iglesia debe entender que Cristo es el reino que ha venido a este mundo. Pero vamos a ir ampliando esos conceptos a medida que vamos creciendo más en el conocimiento. Amén. Muy bien. ¿Qué más vemos nosotros? No tan solo que establece el tiempo, sino que Dios provee el alimento en su reino. En este caso en el huerto del Edén, que dice Génesis 1, versículos 29 y 30. Dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, ¿os serán para qué? Para comer. Todo lo que hay en el huerto es para comer. Es para que ustedes se alimenten. El concepto del reino también hay sustento. El concepto del reino también hay alimento. ¿O no quiso Nabucodonosor darle la comida del rey a los que habían sido traídos a Babilonia? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no es un invento de Nabucodonosor, no es un invento de los hombres. El diseño de Dios muestra de que toda persona que vive en su reino tiene también la alimentación que Él ha determinado. En este caso vemos nosotros el huerto, pero que claramente tipifica lo que es el reino. Pregunta, ¿cuántos van a sentarse a la mesa del banquete en el reino de los cielos? Claro, la Biblia habla de esto, ¿sí o no? Después que pasamos el valle de sombra de muerte, hay una mesa aderezada, llena de aderezos, ¿no? Qué manjares, ¿no? Preparadas, listas para participar. Jesús dijo la última cena, yo no comeré más de este pan ni beberé más de esta copa hasta que lo hagamos en mi reino. En la manifestación visible. Es lo que todos esperamos. Pero acá vemos nosotros que el concepto del reino está claramente identificado en las Escrituras. Muy bien, veamos también que en Génesis capítulo 2,
versículo 15, establece protección y seguridad en el reino dada a través de los súbditos, porque hay una autorización y una autoridad. Dice el capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, ¿dónde? En el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Acá vemos nosotros que hay protección, que hay seguridad. Todo ser humano, en forma consciente o inconscientemente, busca seguridad. Por instinto busca protección. Y por eso es que necesita organizarse, necesita buscar un grupo de personas, que alguien los lidere, que alguien los gobierne. En Isaías capítulo 3, después léalo usted, van a ver que la situación, el desastre a causa del pecado, hace de que nadie quiera hacerse cargo de gobernar. Y decían, tú que tienes capa, tú que eres un señor, tú tienes manto, tú tienes autoridad, gobierna sobre nosotros porque nadie se quiere hacer cargo. Dice, no me pidan que yo gobierne sobre ustedes. El problema del pecado es que no buscan el gobierno de Jesucristo porque ya hay quien los gobierne. La misma ley del pecado, la misma ley que en el reino de las tinieblas se manifiesta en la persona, no puede ser libre si no es Cristo el que lo liberta. Por eso vemos nosotros que un principio de seguridad está expresado en el huerto del Edén cuando dice que guarde el Edén, que guarde. Y acá vemos dos conductas importantes para entender por qué la iglesia está en este mundo. ¿Usted sabe para qué estamos nosotros acá? Dice la palabra de Dios que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrase y lo guardase. Muy bien, yo escribí como para poder expresarme un poquito más, ¿qué es labrar? Labrar es producir, es multiplicar, es extender, y en el lenguaje espiritual, la extensión del reino es evangelizar. Es la manera de extender el reino. Acuérdense en lo que vio Daniel en la interpretación del sueño. Es una roca que caía, golpeaba la estatua de Nabucodonosor, pero vio que esa piedra se extendía hasta hacerse un gran monte en toda la tierra y que era invencible y nadie podía quitarlo. ¿Qué entendemos de esto? De que la iglesia de Jesucristo tiene 2000 años en esta tierra, desde que Cristo ascendió, nuestro Rey ascendió en gloria y se sentó a la diestra del Padre, según la Escritura, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos? Labrar el reino. Labrar viene de laboro, de trabajo, ¿sí? Y esto significa producir, multiplicar, expandir, pero todos los del Evangelio de la Prosperidad se van que la única manera es con el dinero. No es la manera. Ese es el concepto errado. La manera de multiplicar el reino es a través de evangelizar. Vayan y hagan discípulos a las naciones y enseñen en la verdad. Ese concepto del reino se multiplica cuando usted comparte el mensaje del reino de los cielos. ¿Cuál es el mensaje? Vengan y serán prosperados. Vengan y serán sanados de sus enfermedades. Venga y busque su milagro. ¿Ese es el mensaje? No, el mensaje es arrepiéntase y crea en el Evangelio y serán perdonados sus pecados. ¿Se predica ese mensaje hoy en día? Eso ofende, ¿no? Mejor es predicar, venga por su milagro. Deje que Dios le prospere, que Dios le haga poderoso. Sea un campeón. Es lo que se predica hoy en día. Pero fíjense ustedes que la manera de expandir el reino es que de nuestra boca salga el mismo mensaje que salió de Jesucristo, de su propia boca. Marcos capítulo 1, 14 y 15 dice que Jesús comenzó su ministerio diciendo, la hora ha llegado, el reino de los cielos ha
venido. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cómo alguien puede venir a este mundo y decir, arrepiéntanse? No es otra cosa sino alguien que viene con autoridad. ¿Sí o no? Es como que usted entra a la casa de su vecino y diga, limpien la casa. Y alguien te va a decir, pero ¿y usted? Mire esa mugre, baldee el piso, pinte esas paredes. ¿Usted puede decirle así a su vecino? No, ¿no es cierto? Pero si llega el padre de familia puede decir, limpien todo esto que está sucio, ordenen su habitación, hijos, que está todo desordenado. ¿Por qué a él le hacen caso y a usted no? Por una cuestión de autoridad. Y además porque esa autoridad el padre la ejerce en su dominio, en su casa. Nosotros no podemos venir a poner autoridad en algo que no es nuestro. Pero fíjense ustedes de que hay un concepto equivocado, perdido de lo que es reino, porque la gente cree que nosotros no podemos hacer esto. Sin embargo, Jesús nos demostró que Él vino y dijo, arrepiéntanse. Es el mensaje que Juan el Bautista estaba diciendo, arrepiéntanse. Fíjense ustedes, autoridad. Esa autoridad no es posible si nosotros no conocemos quién es el Rey. Fíjense en que la gran comisión de Mateo 28 se ha transformado por muchos años en la gran omisión. Porque muchos dicen que la gran comisión dice, id y haced discípulos a las naciones, o algunos hacen una ensalada, mezclan con Marcos diciendo, id y predicad a las naciones. Pero esa es la gran omisión. Porque Él no nos mandaría a predicar o a hacer discípulos a las naciones si antes no leemos el versículo 19 que dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Esa es la gran comisión. Yo voy porque tengo la autoridad delegada. El Rey de Reyes, el gran vencedor, me envía a ir con esa autoridad que Él me ha dado. Pero muchos se van sin esa autoridad, simplemente van a predicar a las naciones y empezamos nosotros a ejercer la mente natural para ver qué método podemos usar para ganar almas para Cristo. Y algunos ya empiezan con los mimos, se pintan la cara, otros hacen teatro infantil en la calle, otros hacen murgas creativas, otros empiezan a buscar métodos, hip hop evangélico en la calle, teatro callejero. Hermanos, los métodos no son otra cosa más que pescar con anzuelo, que se disfraza el anzuelo con una carnada. Nuestra evangelización es echando redes en las naciones, echando redes en el mar. ¿A dónde? Al lado derecho, porque a la diestra del Padre están los escogidos del Rey. A la diestra, ¿entienden? Obediencia. Pero sin embargo hoy se predican evangelios de métodos, puros mecanismos humanistas, puras cosas que el hombre simplemente quiere escuchar. ¿Y qué es lo único que estamos haciendo? Estamos haciendo un evangelio de entretenimiento para la gente, engañando y confundiendo. No se habla de un rey, porque el rey necesita un trono y ese trono está usurpado por el yo, por el hombre, que pasó a ser el centro de la reunión. Todo se canta para que el hombre se emocione, todo se canta para que el hombre se divierta, todo se canta para que el hombre dance, todo se predica para que el hombre se sienta campeón, todo se predica para que el hombre se sienta victorioso. El hombre ha pasado a ser el centro de todas las cosas. El hombre dice, yo he enriquecido, me he multiplicado, tengo muchos bienes, no necesito nada. Y el Señor dice, yo estoy allá afuera llamando. Y lo que tú no sabes es que no eres ni rico, ni te has enriquecido, eres un pobre, ciego, desnudo, miserable, desventurado. Qué realidad diferente. ¿Por qué? Porque el concepto del reino está totalmente dispersado en la iglesia. No hay un concepto del reino.
No se puede adorar a un Dios que no se conoce. No se puede obedecer a un rey que no se conoce. No se puede guardar los mandamientos, ni las leyes, ni los estatutos cuando hay un concepto democrático y no monárquico en la iglesia de Jesucristo. Amados hermanos, es tiempo de descubrir el reino de los cielos. Que Jesús, siendo el Rey y siendo Él mismo nuestro reposo, Él mismo nuestro Canaán, nuestra tierra prometida, Él es el reino, Él es el que ha venido, Él es el que nos ha dejado su vida, Él es el que ha traído lo que nadie podía hacer, lo hizo Él. Recuperar un concepto es muy importante. ¿Cuánto dicen amén? Él es el sustento, amén, la seguridad, la protección. En el capítulo 2, versículo 8, dice así la Escritura: Dios también sustenta su reino, lo mantiene. Fíjense en qué diseño tan sabio de Dios. Capítulo 2, versículo 8 dice: y Jehová Dios, ¿qué hizo? Plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra. ¿Quién es el que hace nacer de la tierra? Dios. Hizo nacer de la tierra, ¿qué cosa? Todo árbol, ¿cómo? Delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía del Edén un río, ¿para qué? Para regar el huerto. Salía un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. Fíjense ustedes, de Edén un río salía para regar, se separaba, se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay, ¿qué cosa? Oro. El oro de aquella tierra es bueno. Y dice, y allí también Bédilo y Ónice. Bédilo y Ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. ¿Qué vemos nosotros acá? Un diseño extraordinario de sustento. Ese mismo diseño es el que el rey Salomón lo resalta en Eclesiastés capítulo 1, cuando dice que él se plantó huertos de toda clase de árboles frutales, pero también me hice estanques para que regasen a los huertos. ¿Saben qué es esto, hermanos? Dios nos da a nosotros la posibilidad de producir, de prosperar, de crecer. No es ese un problema para Dios, pero si no es que si haces un huerto, necesitas hacer un estanque de agua para regar el huerto. ¿Cuánto riegan las plantitas todos los días? Si no riegan las plantitas, ¿qué pasa? Se seca, por más plantita hermosa que sea. ¿Sabe cuánta gente quiere tener su empresa, ser famoso, tener popularidad, tener riquezas? Eso es lo que el mundo ofrece, pero carece de río de vida. No hay estanque que sustente todo esto. Pero los hijos de Dios deben entender que este es un principio de economía. Esto es un principio de sustento. Hermanos, no está mal que la iglesia tenga personas, hermanos, que puedan producir sus trabajos, sus negocios, sus empresas. Está bien que lo haga. Es una honra de parte de Dios el trabajo. La Biblia dice que el que no trabaje no coma. Pero ¿saben, hermanos? Necesita tener un estanque para regar el huerto, porque se le va a secar la empresa, el negocio, el kiosquito, lo que usted tenga. Si no tiene usted un estanque de agua viva que riegue ese huerto. Es un diseño de reino, ¿lo ven? Es un diseño de producción. Si usted quiere ser un excelente estudioso en la facultad, de lograr su carrera y anda trancado y no le sale nada y no pega una materia, bueno, probablemente está muy preocupado en su huerto, pero nunca se puso a cavar un estanque, hermanos. Todas las cosas llevan diseño de reino de Dios. ¿Cuánto lo están viendo? Eso está viendo en Génesis 1 y 2. Diseño de reino de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Dios también establece en su reino leyes y ordenanzas
Mandamientos. ¿Quién dijo que porque estamos en la gracia ya no hay leyes? Hermanos, no puede existir un reino sin leyes. En un reino hay leyes, hay mandamientos, hay ordenanzas, hay decretos, hay estatutos. Debemos poner en práctica, guardar su ley, aplicar su palabra. ¿Por qué? Porque en un reino existen todas estas cosas. Y no podemos dejar de ver en Génesis capítulo 2 que también Dios es un Dios que establece dentro del huerto del Edén leyes. ¿Qué dice el capítulo 2? Allí en el versículo 16 y 17. Y suplicó Jehová Dios al hombre, ¿así dice? ¿Qué dice allí? ¿Qué es un mandato? Una orden, es un mandamiento, ¿sí? Toda ley transgredida merece, ¿qué cosa? Castigo. Fíjense ustedes, mandó Jehová, Dios, ¿a quién? Al hombre. Siempre hay un emisor y un receptor de las órdenes, ¿sí? Esto es como que el padre no va a trabajar y le dice, ¿por qué usted no va a trabajar? Porque mi hijo no me da permiso. No anda bien esto, ¿no? Algo no encaja. Eso quiere decir que no se está entendiendo lo que es el rol de autoridad y de superioridad. Siempre quien emite una orden, un mandato, una ordenanza, es porque tiene autoridad. Y quien recibe la ordenanza es el que es llamado a la obediencia. Y nosotros vemos de que Dios mandó al hombre. Hay un emisor y hay un receptor. Lo mismo que en el reino de Jesucristo. Él es el rey y Él es digno de obediencia. Él es digno de respeto. Debemos cumplir con cada una de las cosas que la Escritura dice cómo debemos vivir. Por eso cuando ya lleguemos a la parte de lo que es identidad del reino y representación del reino, vamos a empezar a ver que nuestra manera de vivir, nuestra conducta en un mundo pecador, empieza a verse personas que aunque están en el mundo, no son de este mundo, porque nuestra ciudadanía es celestial. Y tenemos leyes, ordenanzas, estatutos, decretos y tenemos un rey a quien obedecemos. Amén. Eso tiene que invalidar, eliminar totalmente de nuestra mente el concepto de que yo hago lo que quiero. Por eso la Escritura nos enseña a decir si Dios quiere. ¿Sí o no? Es estar bajo un gobierno. Pero fíjense, dice el versículo 16, mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué sucede? No comerás. ¿No fueron las leyes del monte Sinaí las primeras? No. Los 10 mandamientos. Sí, esos fueron las leyes morales expresadas para un pueblo rebelde. Pero el primer mandamiento es este: no comerás de ese árbol que te lo prohíbo. Fíjense ustedes. ¿Y qué encontramos acá? Que no tan solo hay una orden, una ley, una ordenanza, un mandato, sino que inmediatamente está la advertencia del juicio. Porque, ¿qué dice allí? Porque el día que de él comieres, ahí está el juicio, la sentencia, ¿qué es? Ciertamente morirás. En otras palabras, nadie, absolutamente nadie va a impedir que mueras. Y la traducción hebraica es muriendo morirás. ¿Cuántos van muriendo todos los días biológicamente? ¿Saben que vamos muriendo todos los días? Nos cae el cabello, nos sale arruga, empezamos a encorvarnos, se nos caen las muelas, ¿Sí o no? Este hombre exterior se va desgastando. Vamos muriendo. Muriendo morirás. Todos los días vas muriendo biológicamente. ¿A causa de qué? Del pecado.
La ordenanza fue clara, la advertencia fue clara y la condenación o el castigo fue claro para el hombre. Veamos rápidamente otro concepto más. Dios provee, escuche, la idoneidad en el reino. ¿Saben por qué muchos no entienden acerca de lo que es el yugo desigual? Porque no hemos sido educados conforme a la mentalidad del reino. Entonces, hay un gran problema aquí. Este tema lo he tocado muchas veces en talleres para jóvenes, en campamentos, acerca de la idoneidad. ¿Con quién me voy a casar? ¿Quién va a ser mi esposo o quién va a ser mi esposa? Fíjense en que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y pasamos por alto u omitimos un principio muy claramente visible en el diseño del reino de Génesis capítulo 1 y 2. Dios es el que interviene absolutamente y exclusivamente en la idoneidad. ¿Saben cuántas veces dejamos a Dios afuera cuando estamos enamorados de alguien? No queremos que Dios se interponga en mis emociones. Y a veces como mula ciega pechamos contra el barranco, ¿no? Y la gente te dice no. Por eso es no era. No era para vos, dice, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros dejamos a Dios afuera y esto no es algo que Dios quede relegado? ¿Por qué? Dice el capítulo 2:18, vio Dios que el hombre estaba ¿cómo? Solo. Y vio Dios que no era bueno. Fíjense, hizo la luz y dijo que era bueno, hizo la tierra y dijo que era bueno, hizo los peces en el mar, dijo que era bueno, creó los árboles, las plantas, dijo que era bueno, puso el sol, la luna, dijo que era bueno, creó al hombre, dijo que era bueno, pero hay una exclamación y dijo Dios, esto no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Así que le voy a pedir a Adán, ¿cómo querés tu mujer? Así dijo Dios. Voy a traer de otro planeta una mujer para que Adán elija. No. Claramente usted lee conmigo lo que dice allí el versículo 18. Le haré. ¿Quién dijo esto? Dios. Le haré ayuda idónea. Note este principio. Jamás Adán intervino en la idoneidad de su mujer. Es más, él no la conocía, ni siquiera sabía lo que era una mujer. Dijo, le haré ayuda idónea. ¿Cómo se llamaba la mujer originalmente? Se llamaba idónea. Idónea. Complemento. Expresión de complemento. Eso significaba. Ahora, fíjense ustedes que dice, versículo 19, vemos otro principio. ¿Qué hizo Dios cuando vio que el hombre estaba solo, que no era bueno y que él le iba a hacer una ayuda idónea? ¿Qué hizo Dios con Adán? ¿Le trajo todas las mujeres para que él elija? No. Segundo principio, lo puso a trabajar a Adán. Fíjense qué hace Dios. Versículo 18, dice Jehová, 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, todas las aves de los cielos. ¿Y qué hizo? Y las trajo a Adán para que viese, ¿qué cosa? ¿Cómo los había de llamar? Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. ¿Qué hizo Dios con Adán? Bueno, vamos a hacerle una mujer idónea, pero lo vamos a poner a trabajar. ¿Sabe dónde cometen errores los jovencitos cuando quieren casarse y buscar pareja? Que cuando ya andan con ganas de buscar pareja empiezan esto.
Y Dios te dice, "Ey, ey, ey, eso me encargo yo. Yo sé que necesitas tu esposa, pero vamos a trabajar. Porque hay un principio, cuando vos te ocupás de las cosas del rey, él se ocupa de tus cosas. ¿Lo entiendes? Cuando yo elijo, me equivoco. Cuando él elige, nunca se equivoca, no comete errores. ¿Por qué cree que hay tanto altos estadísticas de divorcios dentro de las iglesias hoy en día? ¿Se habrá equivocado Dios? No. Él no es el que se equivocó. Señor, ¿por qué vivo así? ¿Y por qué elegiste vos? Si hay realmente un deseo de formar tu familia, la mentalidad del reino es, voy a servir a mi Señor. Como lo hizo, ¿recuerda algún personaje bíblico, un patriarca, alguien que hizo esto, que sirvió 7 años y después 7 años más por la mujer que amaba? ¿Quién era? Jacob. 14 años, ¿no? Y no era noviazgo, ¿no? Trabajo, servicio. Bueno, es natural que cuando una persona trabaja mucho, ¿cómo llega a la casa después? Cansado, rendido. Bueno, ahí vino Adán después de poner el nombre a todos los animales que había creado. Son muchos, ¿no? ¿Qué pasó con Adán? A dormir, se dijo. Y mire ese principio. Mientras éste dormía, versículo 21, mientras éste dormía profundamente, ese es un principio extraordinario. Cuando menos vos participás, más garantía tenés de parte de Dios de bendición. Mientras éste dormía profundamente, Dios hace algo. ¿Qué hace Él? Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La primera operación que aparece en la Biblia, ¿no? Sin quirófano, sin nada, ¿no? Y de la costilla que Jehová Dios tomó, no sé si ven todo protagonismo, Dios, Él hace todo, lo hace todo. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer, ¿y qué hizo? La trajo a Adán. Muchachos, los que se quieren casar, hay que trabajar para el Señor, que tu costillita anda por allí, ¿no? Y Él te la va a traer. Él te la va a traer. ¿Sí o no? Cuando Adán despierta, versículo 23, despierta el sueño, la ve, dice, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. No sabía cómo llamarla, ¿no? ¿Por qué? Porque él no veía a alguien extraño, él se veía a sí mismo en una perfecta manifestación, en algo mejor todavía que él. Esto es hueso de mis huesos, es carne de mi carne. Y Adán le pone el nombre de ¿qué? Ve que Adán, el que está hablando, dice, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dios le llamó idónea, Adán le llama varona, identificándose. Por eso es que cada esposo no debe ver a su esposa como alguien extraño, sino que debe verse como si fuera él mismo, como una bendición de Dios. Por supuesto, esto lo van a ver los varones que entienden el reino. No van a ver varones a sus mujeres como la bruja, como la gorda, como la inservible, que la maltrata, que la ofende verbalmente, que la golpea, que la agrede. Esos no son varones del reino, aún son esclavos de las tinieblas. Pero el varón que ve a su mujer como su propia expresión, eso era la identidad que tenía Adán en el Edén. Esa era la visión, la mentalidad de los del reino. ¿Me están entendiendo? Qué principio extraordinario, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que encontramos al finalizar del capítulo 2 un principio que lo dice Adán. Acá sigue hablando Adán. Versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, porque muchas veces nosotros tomamos este versículo, este texto que lo escribió Moisés por inspiración de parte del Señor, ese libro que escribió Moisés,
Podemos entender que puede haberlo dicho Dios, que puede haberlo puesto Moisés o que lo estaba diciendo Adán. Acá vemos que dice este versículo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, habla de la intimidad sexual, unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sabe a qué se hace referencia esto de ser una sola carne? A veces el concepto es de que mi esposa y yo somos una sola carne. No somos una sola carne. Yo me resfrío, ella no. Ella tiene los pies helados, yo no. Es que nuestra unión de amor, el fruto de esa unión de amor, es una sola carne, nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de lo mío y de lo de ella se hace una sola carne. ¿Me está entendiendo? Ese es un principio. En el reino se valora la esposa y se valora los hijos. Concepto de familia. Oh, qué importante esto, ¿no? ¿Cómo trata a su hijo usted? Vago! ¡Levántate! ¡Basura! ¡Soy igual que tu tío! Las palabras no son inocentes. Los hijos son coronas. Hay muchas palabras bíblicas que nos enseñan cómo tenemos que vivir y cada cosa que tenemos que hacer. Pero para ir redondeando el concepto, en el capítulo 2 termina dando un principio extraordinario del reino. Versículo 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto habla de la vida en sinceridad, en lealtad, en respeto que existe entre los súbditos del reino de Jesucristo. ¿Cómo se falta el respeto entre los hermanos dentro de una iglesia? ¿Con qué impunidad se falta de respeto a la gente? Se ofende, se agrede y se dice tantas cosas. Evidentemente uno de los dos no pertenece al reino de los cielos. Pero el que vive en el reino de los cielos, el que pertenece al reino de Jesucristo, que vuelvo a decir, uno no entra al reino cuando se muere, uno entra al reino cuando nace. Jesús dijo: si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y la vida de aquellos que nacen en Jesucristo, nacen del Espíritu, tienen esta sinceridad, esta lealtad, este amor fraterno. No es un amor fingido. ¿Dónde perdimos el concepto de reino? ¿Dónde se perdió el concepto de reino? Muy bien, en el capítulo 3 resalta lo triste y lo lamentable de todo esto. Vamos a entrar al desenlace de la enseñanza, así que voy a pedir suma y total atención y no distracción, porque hay conceptos que quiero que usted lo retenga, pero especialmente le pido la ayuda al Espíritu Santo para que usted pueda ver. Solamente los que han nacido de nuevo pueden ver el diseño del reino de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no es la intención enseñar para acumular conocimiento, sino es simplemente para que todo lo expuesto por la palabra de Dios tenga el testimonio del Espíritu de que usted es un hijo de Dios y tiene que tener conducta de reino. Hemos sido impregnados ferozmente y peligrosamente por una cultura eclesiástica, religiosa, tradicional, evangélica, pero no hemos entendido lo que es vivir como hijos de Dios y ser ciudadanos de un reino. Yo voy a pedirle que usted abra su espíritu y que le permita al Espíritu Santo que dé testimonio. Y el concepto se pierde en el capítulo 3 a causa de la infracción de la ley. El único mandato que figuraba en el huerto del Edén era un solo mandato. Una sola ley, una sola orden. Por eso dice Pablo: por un solo pecado vino la perdición. Una sola orden: no comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ustedes ven otro mandato?
No. Un solo mandato evidencia el motivo de la caída. Quiero que preste atención a esto, hermanos. Adán fue creado por Dios, por sus propias manos, para ser el Señor de la tierra creada. Lo puso para que señoree. La palabra Señor es Kyrios, Kurios, es gobernante territorialmente, el Señor, el administrador. Pero Adán, que tenía un solo mandamiento, no lo pudo cumplir. Obedeció la voz de su mujer. Su mujer fue engañada por la serpiente y ambos cayeron en transgresión. Y vemos lo siguiente. Desde el capítulo 3 usted va a ver la distracción. ¿Por qué distracción? Porque Dios había puesto a Adán para guardar el Edén. ¿Y dónde vemos la distracción? En el capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del Edén. ¿Así dice? ¿De dónde era? Del campo. El Edén era un huerto y el campo era fuera del Edén. ¿De dónde vino la serpiente? Del campo. ¿A dónde entró? Al huerto. ¿Quién era responsable de guardar el huerto? Adán. Distracción. ¿Sabe cómo se pierde el concepto de reino? Cuando usted está distraído. Cuando deja introducir conceptos del mundo a su mente. Cuando deja introducir herejías y doctrinas de demonios. Cuando deja usted introducir a su mente conceptos que no son bíblicos. Esta realidad habla de una distracción peligrosa. La serpiente entró. Fíjese, la seducción. La seducción comienza en el diálogo de la serpiente con la mujer. La serpiente le dijo a la mujer, la seducción. Con que Dios dijo no comas de todos los árboles del huerto, empieza a decir, una charla peligrosa, ¿no? La mujer entra en diálogo y dice, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Pregunta, ¿cuál es el árbol que estaba en el medio del huerto? Era el árbol de la vida. Esto lo dice Génesis capítulo 2, versículo 9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, ¿dónde? En medio del huerto. La distracción confabulada con la seducción, por estar hablando ya con la serpiente, cometió un error de decir, del árbol que está en el medio del huerto dijo que no comiéramos. El del medio era el árbol de la vida. Y agrega a la mujer, ni le tocaréis. Eso no dijo Dios. Dios dijo que no lo coman. ¿Me está entendiendo? Mire cómo el concepto de las ordenanzas de Dios se empiezan a desvirtuar cuando alguien pierde el horizonte de la obediencia a la ley de Dios, y cuando empezamos a ver otras cosas, como empezamos a perder el equilibrio del sentido de las cosas y empezamos a inventar. Ya esto se estaba poniendo difícil. Luego viene la tentación. ¿Por qué? Porque la serpiente le dice, no pasa nada. No van a morir. No pasa nada. Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol serán como Dios. Acá viene ya la tentación. Y la tentación abrió la puerta a la codicia, porque lo dice la Escritura en el versículo 5. Del versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Era bueno para comer? No era bueno para comer, pero ¿qué vio ella que era bueno? ¡Ay de lo que a lo malo le llaman bueno! Hoy, ¿cuál es el criterio que la iglesia usa para decir esto es bueno y esto es malo? Sus propias emociones de un corazón perverso. No llames bueno lo que es malo.
ni malo lo que es bueno. Hoy la iglesia no sabe diferenciar entre el bien y el mal, porque según Hebreos capítulo 5 del 11 en adelante dice, después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, pero necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos, porque ustedes tendrían que comer alimento sólido, pero sin embargo tengo que darle leche como niños, rudimentos. Y dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, a los que por el uso de la madurez los sentidos tienen bien ejercitados entre el bien y el mal. Hoy hay cristianos que no saben distinguir qué está bien y qué está mal, porque no tienen discernimiento, porque son inmaduros, porque están en niñez espiritual, no han alcanzado madurez y cualquier cosa que ven y compran de este mundo dice, qué bueno. Deuteronomio 28:4 dice Proverbio 28:4 dice el Proverbios, los que se alejan de la ley de Dios alaban al impío. Claro, cuando dejamos de prestar atención a la palabra de Dios, después dejamos que la palabra ya no nos impregna porque no me atrae, no la leo, no la estudio, no la tengo en cuenta, ¿qué empiezo a decir? Qué maestro aquel, qué capo aquel, qué genio aquel. Y empezamos a alabar al impío. Mas el que guarda la ley de Dios contendrá contra el impío, dice. ¿Por qué la iglesia dice, qué bueno, eso es algo que no hace falta? Metemos hip hop, metemos reggaetón, metemos humanismo, metemos metafísica, metemos hechicería a la iglesia. ¿Por qué se hace todo esto? Porque decimos, qué bueno, mira qué resultado le da al otro. No hay reino, hay un concepto perdido de reino. No hay reino, ¿qué hay? Humanismo, hay un trono usurpado por el hombre. Se distorsiona. Vio la mujer que era árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ay, ay, ay. Cuando alguien toma placer a sus ojos, preocúpese. Dice la palabra, Dios, tú eres muy limpio de ojos para ver al impío. Cuando la iglesia empieza a ver algo agradable a los ojos, preocúpese. Porque el que ha resucitado ponga la mira en las cosas de arriba, dice la palabra. ¿Qué admira? ¿Qué mira? ¿Qué aprende? ¿Qué codicia de este mundo? David decía, fuera de ti nada deseo en esta tierra. Pero sin embargo, ¿cuántos están deslumbrados por las cosas de este mundo? Algo nos habló el Señor el sábado pasado aprendiendo del predicador de Eclesiastés, ¿no? No lo intente, todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho alguno. Así dice la palabra. ¿Qué más encontramos? La tentación. ¿Qué hizo la mujer? Vio que era agradable a los ojos. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Sabiduría querían? Estaban hechos a imagen y a la semejanza de Dios. Habían caído en la trampa del error. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó el fruto, lo comió y dio a su marido, el cual comió así con ella. Se rompió. La ley fue quebrantada. Merece el justo juicio de Dios. La paga del pecado es la muerte. El día que comas, morirás. Todo el mundo nació pecador. Todo el mundo, la Biblia lo dice, está condenado por ser pecador. Y si yo sumo mis actos buenos, mis buenas obras, nadie se salva por obras. Pero yo soy inocente. Nadie entra al reino siendo inocente, sino justificado, perdonados. No hay quien haga lo bueno, dice Romanos capítulo 3. No hay quien busque a Dios. Por el pecado de uno entró la muerte para todos los hombres. Alguien tenía que traer
solución. Alguien tenía que traer el reino que Adán lo había perdido. Alguien tenía que venir a este mundo bajo un tiempo señalado, establecido por el Padre, una hora indicada. La hora ha llegado. El reino ha venido. Lo dijo Jesús. La codicia hizo que haya un cambio de pensamiento. El cambio de pensamiento hizo que pierda el sentido de la razón. Comenzó a llamar bueno lo que era malo. Comenzó a nombrar agradable a lo que era desagradable. Por eso vemos nosotros de que el hombre necesita ser regenerado. ¿Por qué? Porque el hombre llama agradable lo que Dios aborrece. El hombre llama placentero lo que Dios odia. El hombre se deleita en lo que Dios no soporta, no tolera. Por eso el hombre y Dios están separados. Para que el hombre llegue a estar en el reino de Jesucristo, no puede sino nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Donde aquel cristiano que dice que pertenece al reino de Dios odie el pecado como lo odia Dios, odie el placer de este mundo como Dios lo odia. No tenga ninguna relación con la inmundicia como Dios no tiene relación con inmundicia. Y haga usted de la religión lo que quiera, pero Dios hace hamburguesa con su vaca sagrada. Porque no es lo que el hombre quiere, sino lo que Dios, el Rey, determina. Usted vota para que un presidente lo gobierne. El pueblo elige a su gobernante. En el reino, el rey elige a sus súbditos. Amén. Vosotros no me elegisteis a mí, dijo Jesús. Yo los elegí a vosotros y los he puesto. Amén. En el reino para que vayáis y llevéis fruto, extienda, fructifique, evangelicen. Y vuestro fruto, guarden, disipulen. Es claro, ¿no? Introduciéndonos el concepto de reino. Quiero terminar con esto que quiero que usted lo entienda, por favor. Llegó el juicio. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Conocieron la realidad. Versículo 7, abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos y fueron a cubrirse con hojas de higuera y se hicieron delantales. Conocieron su realidad. Allí sus ojos fueron abiertos. ¿Qué manifestó? La vergüenza y la culpa. Comenzaron a tener por primera vez vergüenza y sentido de culpabilidad, y el hombre por primera vez se sintió nada. ¿Cuál es la reacción de los que no pertenecen al reino? Dice la Escritura que Dios dijo: ¿dónde estás tú? Se escondieron, me escondí porque tuve miedo. ¿Saben cuántos se esconden hoy en día? Por causa del miedo. No están en el reino. El reino no es oculto. Me escondí porque tuve miedo, porque oí tu voz en el aire del huerto que te paseabas. Oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. ¿Saben? Los que son del reino de Dios se gozan escuchar la voz de su rey. Pero los que no son del reino oyen su voz y tiemblan como los demonios. Creen y tiemblan. Comienza el juicio. Versículo 11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Vio que en un juicio se siente el acusado? Y el juez empieza a hacer preguntas. Adán, siéntate acá, por favor. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Comiste del árbol que te mandé. Recalca, te mandé, te ordené. Una sola ley te puse. ¿Comiste de ese árbol? Los que no son del reino acusan a otro. Tú eres el culpable, Dios. Yo no te pedí ninguna mujer. La mujer que tú me diste. Ella me dio de comer. Ella me engañó. Fíjese, la mujer que tú me diste, ella me engañó. Fíjese qué tremendo lo que hace Adán acá.
Versículo 12, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová vio a la mujer. Continúa el juicio. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó. Seguían con la excusa, ¿no? Otro, la culpa de otro. Nunca soy yo, la culpa siempre es de otro. La serpiente. Comienza los juicios. Va a la serpiente. Le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, nunca le pregunta, nunca hace un cuestionario. Dios no habla con Satanás. Nunca le hace un cuestionario, ¿por qué hiciste eso? Porque sabe su naturaleza, sabe su rebelión. Emite un juicio. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre el campo, los animales del campo. ¿De dónde son los animales del campo? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. ¿Qué está profetizando Dios aquí? Un final para Satanás. Una victoria para el reino de Jesucristo. Jesucristo le aplastará la cabeza. Y Pablo lo identifica bajo los pies de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de aquella cabeza gloriosa y única que es Jesucristo. ¿Cuál es el veredicto? Lo estamos viendo. 16. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores de preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y el deseo será sobre tu marido, y él se enseñorea sobre ti. Y el hombre le dijo, por cuanto esto hiciste y obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa. No me culpes a mí por la contaminación, por el ozono, por la deforestación, por el calentamiento global. No soy yo el culpable, dice Dios. Esto es por tu causa, es por tu culpa, por tu pecado, por tu desobediencia. ¿Lo estamos viendo, sí o no? Claro. Y si Dios es amor, ¿por qué hay tanto tsunami en el mundo? No lo culpe Dios. Es el pecado del hombre. Por culpa tuya, dice, maldita será la tierra. La palabra lo dice claramente. Son ya sentencias judiciales. Esto va a pasar. Esto. ¿Qué es lo más duro? ¿Qué es lo más terrible? Fíjese lo que dice. Que Dios le dijo que morirá con el sudor. 19. De tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué le dijo Dios a Satanás, a la serpiente que iba a comer? Polvo. No regenerados. Satanás se alimenta de los apetitos de la carne del hombre no regenerado, del impío. Fíjense ustedes, amados hermanos, con qué justeza y precisión vemos el juicio, y presta atención por favor a esto. Dice acá la Escritura que Adán, una vez que termina el veredicto, una vez que termina la evidencia judicial de Dios, Adán la ve a su mujer. ¿Y qué hace Adán? Le vuelve a cambiar el nombre. Ya no era varona, ahora será llamada Eva. Para lo único que me servís es para tener hijos nada más. Así la trata el hombre hoy a la mujer, como un objeto sexual, como un objeto de satisfacción egoísta de su placer carnal. Por eso el hombre dejó de ser varón y pasó a ser simplemente un macho, porque no se diferencia entre los animales que son machos, que también tienen genitales. El hombre, para llegar a ser varón, debe ser transformado en un hijo de Dios, para honrar a su esposa, tratarla como vaso más frágil, para cuidar a sus hijos. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y dice el versículo 21, expresión de misericordia de Dios. Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió para cubrir la vergüenza de su desnudez. El primer sacrificio de un animal para cubrir la vergüenza. Allí ya hablaba de Cristo. Allí hablaba del primer holocausto, el primer sacrificio que Dios lo hizo para cubrir la vergüenza. Me llamaba la atención esto. Dice el versículo 22. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿De dónde lo sacó?
del huerto de Edén. ¿Para qué? Labrase la tierra donde fue tomado. Dios había hecho un huerto y puso al hombre para que labrase el huerto. Ahora Dios lo saca del huerto para que labrase la tierra donde fue tomado. Esto nos tiene que llevar a pensar lo siguiente. Si Dios dice que el hombre fue tomado de la tierra y lo saca al lugar de origen, fíjense, el capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La tierra es la materia que Dios utiliza para formar el hombre. Tiene los 14 componentes químicos que el hombre por naturaleza tiene: agua, carbón, oxígeno, todo lo que nosotros tenemos lo tiene la tierra, científicamente comprobado. Ahora fíjese usted que dice el versículo 7 dice esto, y el 8 dice: y Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde lo había formado el hombre? De la tierra. Luego plantó un huerto y lo trae al hombre y lo pone acá. ¿Qué hace Dios? Dios forma al hombre de la tierra, crea un dominio, un territorio, pone al hombre para que gobierne en el lugar de delicias. Edén significa lugar de delicias. Dios lo pone allí. Crea a su mujer idónea, les da la bendición para que se multiplique, para que llenen esa tierra, para que gobierne y señoree. El hombre pierde, el hombre cae en su miseria, el hombre pierde esta oportunidad y es sacado del Edén y lo devuelve a la tierra donde era, para que muera y vuelva al polvo donde era. Encontramos aquí algo terrible. Dice que Dios echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y no dicen que los querubines tenían una espada, dice que puso querubines y una espada encendida. Siempre los dibujitos de las Biblias ilustradas aparece un querubín con una espada, ¿no? Nunca dice que esa espada la tenía un querubín. Puso querubines, guardianes, protectores, pero había una espada encendida. Una espada encendida que se revolvía. Encendida no quiere decir que tenía fuego, porque ahí nos vemos nosotros encendida, nomás le ponemos llamas, lo pintaba. Encendida quiere decir desenvainada, lista para matar al que se arrime a donde estaba el árbol de la vida. Era imposible que el hombre que había sido expulsado por sus medios venga, porque había una muerte. Una espada encendida, una espada desnuda, desenvainada. ¿Cómo hacemos entonces para nosotros volver al reino, entrar al reino? Cristo vino afuera, al campo, a la maldición. Allí Él se encarnó. Allí tomó esa condición de hombre. Y Él sabía que para llevar a aquellos en redención tenía que ir a esa espada, a ese juicio, a esa muerte, a esa ira de Dios que debía satisfacer la justicia del pecado del hombre. Jesucristo es el Cordero que fue inmolado y entró para ofrecerse delante del Padre. ¿Cuánto están entendiendo? Y nos abrió un camino nuevo, vivo, santo, para que todos los que en este llamamiento a entrar a su reino entren por la regeneración que el Espíritu Santo hace en la persona para que entren. Por eso dice Apocalipsis 2:7: al que venciere le daré que coma del árbol de la vida que está en el paraíso. El paraíso no tuvo ningún problema. El hombre fue expulsado de allí. Jesús mira a aquel ladrón al lado de la cruz y vio su arrepentimiento, y Dios el Padre le dio la fe para creer en Jesucristo y le dio el arrepentimiento para confesarse pecador y decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el paraíso nunca fue destruido, hermanos. El hombre fue expulsado de la comunión con el Señor.
Qué importante es entender el concepto del reino. Y recién estamos iniciando. ¿Cuántas personas quieren vivir la vida en lo terrenal? Y aún llamando bueno y agradable a lo que Dios dijo, es malo. No comas, no toques nada de este mundo, no te contamines con la comida de este mundo. Hazlo conforme a lo que el Señor te provee. ¿Cuántos entienden esta verdad? Aleluya. El árbol de la vida, hermanos. Qué bueno es saber que tenemos un Dios, que todas las cosas están claramente expresadas en la Biblia. Vamos a ver Isaías 51:3 y terminamos. Aleluya. Gracias, Padre. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Isaías 51:3 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto ¿en qué? En paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Y se hallará en ella alegría y gozo y alabanza y voces de canto. Esa es la conversión genuina que un hijo de Dios tiene. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar. Hay un consuelo, hay una expresión de gozo, de cánticos, de alegría, cuando en verdad es el Señor el que transforma nuestro desierto en paraíso. ¿Sabes? Te doy una sugerencia. Agarra una cartulina o una pizarra o pinta la pared de tu casa con este versículo, Isaías 51:3. Y todos los días hasta que venga Cristo, recordate que Él consolará. Él transformará el desierto en paraíso y tu soledad en un huerto de Jehová, lugar de delicias. Cada vez que leas esa palabra, cada vez que el día no te sonría, cada vez que la oscuridad de la mañana con los problemas y las situaciones adversas te ataquen, cada vez que el desánimo se presente a tu puerta, cada vez que la depresión parezca ser tu compañera, cada vez que la última alternativa que tengas es la muerte, mentira de Satanás, lee ese versículo, recítalo en voz alta, proclámalo, porque en esto consiste la salvación. El reino es así, una transformación, una nueva vida. Padre, gracias por Jesucristo nuestro Salvador, porque Él trajo el reino a este mundo y el mensaje del reino es lo que debemos nosotros vivir y predicar, porque tú vienes pronto. Gracias, Padre, por haber dado este diseño tan claro en el libro de los principios. Enséñanos, convéncenos, Espíritu Santo. Confirma y testimonia, Señor, tu palabra a nuestro espíritu para vivir y tener esa convicción que tú nos mandas. Te doy gracias, te bendigo, te glorifico, Señor, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Te alabo, Señor, porque nosotros no somos los que te elegimos a ti para que gobiernes. Eres tú el Rey, el que eliges para que vivamos en tu reino. Glorifico tu soberanía, aunque al mundo no le guste. Tú eres Dios y tú haces lo que tú quieres, porque eres el dueño y el Señor de todas las cosas.
La gloria y la honra sea para ti, Padre.